A veces, no todo está bien y está bien reconocerlo. Este es un espacio donde las historias se vuelven compañía, donde la tristeza, la ansiedad, el duelo o el miedo dejan de ser silencios y se transforman en voces. Aquí no hay juicios, solo experiencias que nos recuerdan que sentir no nos hace débiles, nos hace humanos. Porque hablarlo también es sanar, y escuchar puede ser el primer paso para no sentirnos solos. Bienvenidos a No todo está bien y está bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de No todo está bien y está bien. Me emociona mucho porque el día de hoy esta es mi última intervención, es decir, mi último episodio que voy a narrar. Y pues ya casi estamos terminando, ya estamos más cerca de la recta final de esta segunda temporada y estoy muy feliz por eso. Estoy muy feliz por lo que hemos estado logrando mis compañeros y yo. Como saben, en esta temporada tuvimos más personas que se involucraron, tanto los especialistas como personas que estuvieron detrás apoyándonos. Y si vieron todo el contenido que estuvimos creando durante esta temporada, y la gente se estuvo acercando más y conociéndonos más y pues eso me ha emocionado mucho, ¿no? Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que en los últimos años, o bueno, en redes sociales se hizo como muy popular ese concepto de daddy issues o mommy issues y así, ¿no? Y el día de hoy vamos a hablar de los padres ausentes, pero no lo vamos a hablar como una moda o como algo, o sea, esto es algo que realmente afecta a las personas cuando tenemos este tipo de ausencias en la infancia, sí nos repercute mucho en lo que es pues nuestra vida adulta. Y hoy vamos a hablar sobre la historia de Lucía. Ella se abrió con nosotros para poder contar su historia y que nosotros podamos pues dar a conocer su historia y que de alguna forma esto sea como algo de liberación también, tanto para ella como para las personas que escuchan esto y no solo dejándolo como un trend o algo de redes, sino algo que realmente afecta a los niños y nos afecta. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre Lucía. Lucía tiene 21 años y a simple vista se muestra como una persona alegre, como una persona sociable, alguien que intenta encajar e intenta estar bien. Le gusta dibujar, le gusta pintar y perderse en eso que le da un poco de calma cuando su mente no se detiene. Pero su historia empieza mucho antes de todo eso, en una etapa que hoy describe como caótica, pero que también la ayudó a convertirse en quien es. Desde pequeña Lucía creció en medio de ausencia. Su papá no estaba, no formaba parte de su día a día, de su crecimiento, de sus momentos importantes. Y aunque con el tiempo aprendió a nombrarlo, en ese entonces solo era una sensación difícil de explicar, la de no tenerlo. Por otro lado, su mamá estaba, pero no siempre disponible. Pasaba mucho tiempo en hospitales, ya que ella sufría de una enfermedad, y Lucía, siendo apenas una niña, muchas veces se quedaba en casa de amigos de sus papás, creciendo en espacios que no eran suyos, adaptándose constantemente, aprendiendo a no incomodar. Desde muy pequeña, Lucía entendió algo sin que nadie se lo dijera directamente. No debía ser un problema más. Sus papás se la pasaban peleando, había tensión, había conflictos constantes, había inestabilidad, y ella decidió guardar lo que sentía, porque no quería sumar más, porque pensaba que los demás ya tenían suficientes problemas. Lucía se considera una persona muy sentimental, que siente mucho, le afectan profundamente las cosas, pero aprendió a no mostrarlo, a llorar cuando nadie la ve, a aislarse, a quedarse sola con lo que siente. Incluso hoy, muchas veces sigue siendo así. Su forma de defenderse no es gritar, es romperse en silencio. Hay algo que hasta hoy no puede tolerar, y son los gritos, porque los asocia con ese ambiente en el que creció, con las peleas, con la tensión, con el miedo, y cada vez que aparecen, algo dentro de ella se activa. En algún punto de su vida, Lucía tuvo que mudarse de estado, otro cambio más, otro proceso de adaptación, otra vez empezar de cero. Y con cada cambio la necesidad de encajar se hacía más fuerte, de ser aceptada, de ser suficiente. Durante su crecimiento, Lucía desarrolló una necesidad constante de encajar con todos, de agradar, de no incomodar, porque en el fondo había un miedo, el de no ser suficiente para quedarse. Todo lo que Lucía guardaba no desaparecía, se acumulaba y comenzó a reflejarse en su cuerpo y en su mente. Apareció el insomnio, las noches largas, los pensamientos constantes y la dificultad para descansar, y días en los que simplemente todo se sentía demasiado, días en los que lloraba sin saber exactamente por dónde empezar. Hoy, la universidad se ha convertido en algo importante para ella. Aunque es cansada, aunque a veces la sobrepasa, también funciona como un distractor, un lugar donde puede
puede enfocar su energía, donde puede por momentos dejar de pensar. Lucía reconoce que su proceso no es lineal. Hay días en los que se siente bien consigo misma, días en los que tiene iniciativa, días en los que siente que está avanzando, pero también hay días en los que no, días en los que todo se acumula, días en los que ella vuelve a llorar, días en los que se siente cansada emocionalmente. Si Lucía pudiera regresar a su infancia, hay algo muy claro que le hubiera gustado recibir, pero sobre todo de sus papás, y es un abrazo, que ellos le dijeran que no era su culpa. Que no era su culpa las peleas entre ellos, que no era su culpa que iban y venían, que no era su responsabilidad sostener un hogar siendo tan pequeña, que podía ser niña. Hace 1 año y medio Lucía comenzó a ir a terapia y eso marcó un antes y un después, porque empezó a entender algo que nunca le habían dicho claramente, que no todo es su culpa, que no tiene el control de todo y que hay cosas que simplemente no dependen de ella. Aunque muchas veces guarda lo que siente, Lucía reconoce que no ha estado completamente sola. Hay personas que la han acompañado, tal vez no siempre de la forma perfecta, pero han estado. Y poco a poco ha empezado a reconocer ese apoyo. Hay momentos en los que Lucía llega a pensar que vivir no vale la pena, pensamientos que aparecen cuando todo pesa demasiado, pero también hay algo que la sostiene, la idea de que si ha llegado hasta aquí es por una razón, que tal vez hay algo más adelante, que tal vez hay personas que la quieren, incluso si ella no siempre lo ve. Pues que ser uno mismo es algo válido y que a cada uno nos define en esencia, que tal vez pues también haya cosas que nos lastimen y que todos los días nos lleguen a doler y de verdad sé lo que se siente estar parado frente a un espejo o estar en tu cama y decir hoy no quiero nada, hoy no quiero vivir, estoy cansada de la vida y de recordar todo lo que me ha pasado, pero siempre debes como volver a mirar y decir ok, bueno estás aquí, has llegado hasta aquí. Un día más puede ser el que haga la verdadera diferencia. Hoy, Lucía se reconoce como una persona fuerte. Aunque a veces dude, aunque a veces le cueste verlo, sabe que ha pasado por muchas cosas y que sigue aquí. Hoy puede ver su infancia como una etapa caótica, difícil, dolorosa, pero también como una parte de su historia que la formó. Y aunque no fue fácil, también reconoce que ha logrado cosas, que ha avanzado, que sigue intentando. La historia de Lucía no es solo sobre lo que le faltó, es sobre todo lo que ha hecho para seguir, sobre aprender a vivir con lo que le dolió y aún así intentar que el día siguiente sea mejor que el anterior. Porque sanar no significa que ya no haya días difíciles, significa que incluso en esos días decides no rendirte y que no todo siempre va a estar bien y eso está bien. Lucía a su manera lo sigue intentando todos los días. Bueno amigos, ¿qué les pareció la historia de Lucía? La verdad es que es una historia que pega mucho porque a veces no hablamos de esto, de lo que significa crecer sintiendo que tienes que ser fuerte desde muy pequeño, de tener que guardar lo que sientes para no ser una carga más. ¿Cómo es posible que una personita tan pequeña o incluso un adolescente, o sea, que se está descubriendo todavía, tenga que convertirse en un adulto, tenga que guardarse todas estas cosas porque no quiere ser una carga para sus padres o para otras personas? Y hay algo que a mí me movió mucho y es como muchas veces cargamos cosas que no nos corresponden, que no nos correspondían en ese momento, quizás como pensar que era nuestra culpa que haya pasado algo o que tenía que hacerse responsable de situaciones que pues eran de los adultos, como mencionaba, ¿no? Pero también su historia deja algo muy importante y es que sí se puede empezar a entender que sí se puede trabajar y que no todo está bien y está bien. Y justo para profundizar un poco más en esto, en cómo nos afectan las heridas de la infancia, los padres ausentes y cómo podemos empezar a sanar, vamos a escuchar a nuestra especialista Vanely Escalante, que nos va a hablar un poquito más acerca de esto. Bueno, las infancias pues deberían estar acompañadas, entre otras cosas, con mucho amor, ya que los primeros años de vida pues son muy importantes en el desarrollo de la persona. A ver, esto no significa que las personas que no crezcan bien pues no van a tener una buena vida, pero sí hay cierta influencia en la manera en la que vamos creciendo, pues en el tipo de adultos que al final somos. Ahora, en la historia de Lucía podemos encontrar una vida con ausencias, con inseguridades, con miedos, dudas, entre otras cosas. Su infancia se vio marcada por momentos
momentos muy complicados, mismos que de cierto modo la han ido orillando sin darse cuenta pues a sitios vulnerables. Ahora, ¿qué pasa cuando las infancias se ven forzadas a dejar de ser infancias? Hay muchos cambios, entre estos están los emocionales y cognitivos, ya que quienes se supone que deben ir cubriendo las principales necesidades básicas se ausentan, y esto puede ir encasillándonos en espacios pues sin mucha salida al final de cuentas. En el caso de Lucía, ella pues pronto se dio cuenta que su medio era bastante hostil. Recuerden que ella menciona en su historia pues que habían muchos gritos, peleas, había cierta inestabilidad, por lo que cada vez fue creciendo, pero de algún modo crecía chiquita. Es decir, ella entendió e internalizó, aceptó de su medio que debía ser callada, que no debía hacer problemas, que no era suficiente, que debía ocultarse, entre otras cosas. Y cuando tenemos estos pensamientos que son negativos o distorsionados, pues una de las tareas más difíciles es identificarlos, encontrar ese hilo inicial y trabajar en el cambio del pensamiento es muy complicado para algunas personas. Cuanto más es difícil si en nuestro medio constantemente se nos está gritando a voces pues que no importamos, que no somos aceptados, que no nos valoran, que no somos queridos. Un niño que no puede tener una infancia que es cuidada o respetada muchas veces tiene el doble del trabajo de cuidar y de sanar al adulto en el que se ha convertido, ¿no? En la historia de Lucía pues también vemos que darse cuenta del daño de la ausencia que marcó pues el no tener a sus padres con ella generó un shock tremendo. Esto fue desencadenando miedos, estima baja, incluso su mismo rechazo pues al ir minimizando sus emociones. Lucía comenta que ella pues es bastante retraída, que trata de no expresar lo que siente, que prefiere llegar a casa y pues ahí hacerlo sola, llorar bastante, se siente sin valía o empieza a tener pensamientos de muerte. También hay un poco de dificultad en el manejo de sus emociones. Y sin embargo, a pesar de todo esto, pues la historia de Lucía es una historia con esperanza, porque ella sí ha decidido sanar, ha tenido esa apertura de buscar ayuda, ha dado un paso muy importante en su vida. Y es que al final de cuentas el ser humano está creado pues en comunidad. Nosotros buscamos pertenencia y afinidad, y si en nuestro primer entorno no nos brindaron ese abrigo que necesitamos, pues las carencias nos van a hacer ir buscando aceptación en otros sitios, pero pues ir con heridas puede dificultar nuestro desenvolvimiento en esos grupos. Ahora, aquí me gustaría hacer una analogía, ¿sí? Imaginemos que nuestro cerebro es como un florero y nuestros pensamientos pueden ser flores o pueden ser lapiceros. Si nosotros crecimos con carencias, con necesidades, con falta de afecto, vamos llenando ese florero con lapiceros. Cada uno de estos pensamientos es un lapicero y lo vamos metiendo. Cuando nuestro florero ya está lleno de lapiceros y de pronto aparece una flor, ya no hay espacio para esta flor. ¿Qué tenemos que hacer? Sacar uno de los lapiceros que metimos para poder meter una flor. Y al inicio, pues esto obviamente es bastante complicado, porque una flor entre lapiceros ni se ve, se empieza a ahogar, no encuentra camino. Sin embargo, si vamos sacando más lapiceros, pues vamos a tener mayor oportunidad de ir llenando ese florero con flores, ¿sí? Y no significa que una vez que esté lleno de flores, ya todas van a estar muy bonitas, floreciendo, ¿no? Algunas ocasiones va a parecer que se marchitan, van a parecer más opacas, van a necesitar luz, agua. Entonces nuestro cerebro y nuestros pensamientos se van amoldando pues en medida de las posibilidades y medios y herramientas que vamos teniendo, ¿sí? Y al final recuerden que pues las causas que pueden ir generando los pensamientos pueden ser muy válidas, aunque estos pensamientos sean erróneos, ¿sale? Lucía ha iniciado sus procesos de sanación y aceptación, ha ido rescatándose incluso a sí misma, y no es una tarea fácil. Ella es consciente de lo difícil que es ir reemplazando pues en este proceso todos esos momentos difíciles, esos momentos de duda, pues las dificultades de haber crecido con algunas carencias y con la ausencia de los seres principales en su medio, ¿no? Que serían en este caso sus papás. Sin embargo, su perseverancia y su trabajo pues le irán dando la pauta de su día a día. Muchas veces no lograremos entender o cambiar nuestro inicio, y eso está bien, pero podemos irlo aceptando y continuar nuestro camino con todo eso, porque efectivamente muchas veces no todo está bien y eso está bien. Muchas gracias, psicóloga, por su valiosa aportación. Y ahora pasamos a la cápsula de recomendaciones con mi compañera Ingrid.
Después de escuchar la historia de Lucía, hay algo que se siente más de lo que se entiende. La ausencia también deja huella. Y no siempre es algo que se pueda señalar directamente. No siempre tiene una forma clara, pero está. En lo que faltó, en lo que no se dijo, en lo que se necesitaba y no llegó. Y crecer así muchas veces implica aprender cosas demasiado pronto. Aprender a adaptarse, a no incomodar, a guardar lo que uno siente. Por eso, hoy queremos compartirte algunas recomendaciones que no buscan explicar una historia como esta, sino acompañarla desde otro lugar. Una recomendación muy importante para este tema es Hijos adultos de padres emocionalmente inmaduros de Lindsay C. Gibson, psicóloga especializada en relaciones familiares. Este libro habla de lo que significa crecer con padres que, por distintas razones, no pudieron estar emocionalmente disponibles, no necesariamente porque no quisieran, sino porque no sabían cómo hacerlo. Explica cómo esa ausencia puede influir en la forma en la que una persona se percibe a sí misma y también percibe sus relaciones y en sus relaciones, y en su necesidad de agradar o de encajar con los demás. Y algo muy importante, ayuda a entender que muchas veces esas heridas no son culpa de quien las vivió. Por otro lado, en el cine, The Florida Project muestra la historia de una infancia en medio de la inestabilidad total, donde los adultos están presentes, pero no siempre pueden cuidar como se necesita. No dan esa atención a los niños. La historia no juzga, más bien muestra, y eso la vuelve muy cercana a lo que vive Lucía. Crecer adaptándose, mientras por dentro hay muchas cosas que no se dicen. Es una película cruda, con una gran carga emocional bastante fuerte, deja lecciones dolorosas y pone en perspectiva lo que son las infancias y sus contextos. Una canción que adapta preciosamente este tema es Mama's Boy de Dominic Fike. Habla de la relación con la figura materna y de cómo esa conexión puede marcar la identidad, la forma de vincularse y la forma de entender el cariño. Tiene un tono íntimo, casi vulnerable, que refleja esa mezcla de amor, de dependencia y de vacío que puede existir cuando algo no está completamente resuelto. Y eso conecta también con la historia de Lucía. Esa necesidad de cercanía, pero también esa sensación de no tenerla del todo. La siguiente canción es Where Are You Been de Rihanna. Más allá del ritmo, la canción habla de búsqueda, de esperar algo que no llega, de preguntarse dónde ha estado esa presencia que hacía falta. Y eso también refleja bastante esa ausencia. No solo por lo que pasó, sino por lo que nunca estuvo. Y al final, todas estas recomendaciones nos llevan a algo importante, que crecer con ausencias sí deja huella, pero no define todo lo que eres, porque aunque no hayas recibido todo lo que necesitabas, puedes empezar a construirlo en nuevas relaciones, en nuevas formas de cuidarte a ti mismo o en nuevas maneras de hablarte. Y si algo deja la historia de Lucía es esto, que incluso con todo lo que faltó, sigue intentando. Y a veces eso ya es un acto enorme de fortaleza. Bueno, los dejo para que sigan disfrutando este episodio. Como siempre, espero les gusten y les ayuden estas recomendaciones. Bueno, muchas gracias tanto a la psicóloga como a Ingrid por traernos estas cápsulas. Sabemos que ellas las preparan con bastante cuidado para de alguna forma que sea fácil de entender para las personas y podamos, por ejemplo, en las recomendaciones encontrar otras formas de poder entender estas situaciones, ¿no? Tanto en libros como en músicas. Y bueno, después de escuchar las cápsulas, vale la pena detenernos en algo que muchas veces no se habla con tanta claridad y es en la ausencia emocional en la familia, porque cuando pensamos en padres ausentes muchas veces imaginamos a alguien que no está físicamente, pero la ausencia no siempre es física, sabemos que también puede ser emocional, un padre o una madre que puede estar presente en casa pero no disponible afectivamente, o sea, el no escuchar, el no validar emociones, no generar conexión, y esa forma de ausencia también deja huellas. También es importante entender que la ausencia emocional no siempre ocurre por falta de interés. En muchos casos, los padres también están atravesando sus propios procesos, como lo es el estrés laboral, problemas personales, como la salud mental o incluso la salud física, como lo vemos en el caso de Lucía con su madre. Ella se la pasaba en hospitales porque tenía una enfermedad y por lo tanto no podía estar disponible todo el tiempo con ella, ¿no? Y a veces no es que
no quieran estar, es que no saben cómo hacerlo. La Asociación Estadounidense de Psicología ha señalado que la falta de apoyo emocional en la infancia puede estar relacionada con dificultades en la regulación emocional, también en la baja autoestima y problemas en relaciones interpersonales en la adultez. Esto se debe a que pues durante la infancia las figuras de cuidado ayudan a los niños a entender y nombrar lo que sienten, o sea, le explican, ¿no? Pero cuando no ocurre, muchas personas crecen sin estas herramientas, sin herramientas claras para gestionar sus emociones, y esto pues puede reflejarse de diferentes maneras, como personas que tienen dificultad para expresar lo que sienten, o personas que evitan el conflicto a toda costa, que de plano no es mi problema, yo no me meto, ¿no? O por el contrario, personas que reaccionan de manera intensa ante situaciones emocionales, como lo pudimos ver en el episodio pasado, como la ira. Y pues no hay una sola forma, o sea, cada historia es distinta, cada persona reacciona de una forma distinta, pero todo viene desde una raíz. Y también hay algo importante que aparece en muchos casos, y es la búsqueda de la validación. La historia de Lucía es un claro ejemplo de cómo ella siempre ha buscado encajar con las demás personas, y si no lo logra, ella es como de ¿por qué? ¿Qué me hace falta? ¿No? Ella necesita estar validada por las personas, y no es solo en su caso, o sea, muchas personas viven esta situación. Cuando alguien crece sintiendo que no fue visto o escuchado emocionalmente, es común que en otras etapas de la vida busque constantemente esa validación en otras personas, ya sea en amistades, en relaciones de parejas, en espacios sociales, como si de alguna forma pues intentaran llenar ese vacío de la infancia o de la adolescencia. Pero también es importante decir algo muy claro, y es que haber crecido con padres emocionalmente ausentes no nos define completamente, o sea, no define completamente quién eres, y tampoco determina la capacidad de construir relaciones sanas, no determina nuestro valor. De hecho, muchas personas logran desarrollar una mayor conciencia emocional a lo largo del tiempo, pues a través de terapia, de relaciones significativas o de procesos personales de reflexión, ¿no? De hablar contigo mismo. Y es lo que algunos especialistas llaman como reaprender a vincularse. La OMS ha señalado que el bienestar emocional también está relacionado con la calidad de nuestras relaciones, y pues esto incluye no solo las relaciones familiares, sino también las que construimos a lo largo de la vida. Bueno, hay algo importante en este tema, y es que es romper patrones. Muchas personas que crecieron con ausencia emocional deciden construir relaciones diferentes, ¿no? Yo no quiero repetir lo que yo viví en mi infancia, no quiero repetirlo con mis hijos o con mi pareja o con amigos, así, o sea, son personas más abiertas, más conscientes y más presentes en sus relaciones, por lo mismo de que no quieren que su ser querido sientan lo que ellos pudieron haber sentido en algún momento de su vida. Y aunque no siempre es fácil, este proceso pues también es posible. Y quizás algo importante para quienes nos están escuchando, este episodio, es reconocer algo, y es que a veces el dolor no viene solo de lo que pasó, sino de lo que faltó, de las conversaciones que no ocurrieron, del afecto que no se expresó, o también pues del acompañamiento que no estuvo. Y reconocer eso también es parte del proceso. Quizás a veces nos sentimos como, es que si tú hubieras sido de una forma diferente, si tú me hubieras hablado de una forma diferente, son cosas que se quedan ahí vagando en nuestra mente, y en algún momento nos hacen sentir mal, ¿no? Por esas ausencias que tuvimos. Y bueno, hablar de padres ausentes no es señalar culpables, porque pues tampoco vas a decir, no, es que por culpa de mi papá soy así, por culpa de mi mamá no soy así, porque se supone igual que es un proceso en el que nosotros también debemos de buscar la forma de sentirnos mejor, no quedarnos estancados en ese lapso de nuestra vida, en eso que obviamente sí repercutió mucho, porque eras niño, ¿no? Eras joven, no tenías las herramientas adecuadas y solo trabajaste con lo que tenías a tu alcance. Pero hoy en día
debemos buscar nuestro bienestar y no buscar culpables. Aquí buscamos entender las historias, es reconocer cómo experiencias tempranas pueden influir en nuestra forma de sentir y relacionarnos, pero también es abrir la posibilidad de hacer algo distinto con esto, porque aunque no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos construir nuevas formas de relacionarnos en el presente, con relaciones más conscientes, más empáticas, más humanas. Nosotros debemos buscar esa manera de estar no solo bien con las personas, sino también bien con nosotros mismos. Buscar relaciones que nos sumen en nuestro crecimiento personal. Y como ya mencionaba, romper esos círculos, romper esos patrones que nos hacen, pues, no tener buenas relaciones, no tener tener este tipo de relaciones destructivas que al final de cuentas normalizamos, hasta el maltrato dentro de las relaciones. ¿Por qué? Porque lo vivimos en la infancia y pues no es el caso el querer repetir estas cosas. Y pues ya hemos llegado al final del episodio. Yo me quedo con una gran enseñanza, porque personalmente no tuve esta experiencia. Afortunadamente crecí pues con padres presentes, gracias a Dios, pero me ayuda a entender, ¿no? El cómo estas personas cuando son tan pequeñitas o están en la secundaria, donde todavía pues no sabes ni qué onda con tu vida, y ya tener que pasar por todas esas cosas y sufrir prácticamente en silencio, como lo fue con Lucía, que ella tuvo que dirigir su hogar porque sus padres iban y venían, peleaban, se llevaban y, o sea, no era algo constante, no era de que estuvieran ahí con ella. Y me pongo a pensar en cómo una persona tan pequeñita tuvo que pasar por eso. Sí me deja, quizás no justificando a las personas, algunas a veces pues dices, ¿por qué es así? Pero ya luego entiendes que hubieron situaciones que los llevaron a, pues quizás a no tener buena relación con otras personas, pero bueno. Este es el objetivo del programa, dar a conocer estas historias para que las personas puedan entender más cómo es vivir estas situaciones. Y bueno, yo los invito a que sigan escuchando los episodios. Ya estamos, como mencionaba al principio, en la recta final, pero si no han escuchado los episodios anteriores, pueden hacerlo. Están, ya saben, en nuestras diferentes plataformas y están cada semana. Y bueno, esto fue todo de mi parte. Yo soy Ana Paula y esto fue No Todo Está Bien y Está Bien. No Todo Está Bien y Está Bien es un espacio creado con el corazón por Ana Paula López, Alexia Pairó e Ingrid Morales. Este proyecto cuenta con el respaldo del rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Guillermo Narváez Osorio, de la directora de la División Académica de Educación y Artes, Telma Leticia Ruiz Becerra, y del director de Comunicación Social, Juan José Padilla Herrera. Gracias a nuestros profesores Erasmo Marín Villegas y Dione Cano Lan, a Lázaro Palma Salaya, responsable de Innovación Tecnológica, y con mucho cariño a los psicólogos Raúl Ferreiro Pairó, Braulio Angulo Arjona, Claudia Trejo y Vanelli Escalante, por compartir su conocimiento, su tiempo y su sensibilidad. Y sobre todo, gracias a ti, por escucharnos, porque cada palabra y cada silencio cobran sentido en ti. Nos despedimos por ahora, pero recuerda siempre, no todo está bien y está bien. Síguenos en nuestras redes sociales como @notodoestabien, y está bien. Porque hablarlo también es sanar. No fue de un momento a otro, fue poco a poco hasta que dejó de sentirse libre. No te pierdas el próximo episodio de No Todo Está Bien y Está Bien. Él todo lo convertía en algo malo. La historia de Katia y los celos que terminan por controlar. Porque hablarlo también es sanar.